y ahora están acá como todos los lunes del año. Berenice Rodríguez, bienvenida. Gracias, Dani. Colega, saludos compañera, que también te ha tocado estar trabajando estos días, me imagino. Sí, también el 24, 25 anduvimos allí. Sí, ya nos pasa esto. Es que no nos dejan descansar y el mero 24 anunciando los resultados de Honduras. Bueno, Carlos Mendoza, bienvenido, como Gracias, siempre, Dani. como cada lunes. Muchas gracias. Y ahora están de este lado Lautaro Rivara, me lo he estado aprendiendo, las esdrújulas, Lautaro, para decirlo correctamente, porque hay información, hay que hacer análisis internacional. Muy bienvenido. Hola, Y ahora, como no tenemos las mesas de los viernes, dijimos, bueno, que se venga el lunes. Y mi queridísima Edurne Uriarte, con quien estuve además el sábado pasado festejando el fin de año con las Reinas Chulas. Así es. Las Reinas Chulas en El Vicio, que estaban cantando. Bueno, en realidad no eran las Reinas Chulas, solo era Nora. el show de Nora que hace de Ribotrip, una maravilla. Dejando atrás las penas. Dejando atrás las penas, porque ese espectáculo es buenísimo, el de la Ribotrip. Te lo recomiendo, ya lo he dicho muchas veces, cuando lo vean, vayan, porque uno se ríe mucho. Pues cerramos ya este año y no tienen idea, no nos han alcanzado 4 horas para hacer recuentos de los temas, de los momentos y de las cosas más emblemáticas y más importantes, y de pronto parece que ya se nos quedó, pero súper lejos, Kristi Noem con sus anuncios de la cárcel de Guantánamo. Ya parece que pasó hace muchos años, pero no, pasó todo esto a partir de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, 20 de enero de este año. Entonces vamos a empezar, porque hemos tratado de ir haciendo un corte de Estados Unidos, de América Latina y de México. Entonces vamos a empezar con México, Bere, para ver los momentos relevantes de este año, cómo se presenta México hacia el próximo. Tuvimos elección del Poder Judicial, también parece que pasó hace mucho, pero no, apenas fue en junio la elección del Poder Judicial, como 3 zócalos llenos de Claudia Sheinbaum. Fíjate que en eso último, Dani, los 3 zócalos llenos de Claudia Sheinbaum, siendo el último el 6 de diciembre, creo que, y ya lo habíamos mencionado, para mí el más significativo fue este último, en el sentido de que es como una afirmación o consolidación del obradorismo en una nueva etapa, ¿no? Que si bien ya habían acogido a la presidenta desde el inicio de su designación como candidata, incluso antes de que ganara la presidencia, el 6 de diciembre se me hace que marca un punto que vamos a ver cómo se desarrolla el próximo año de una madurez del movimiento con la presidenta al frente, ¿no? O sea, tomando completamente el control, que también eso es una de las cosas que se estuvo diciendo a lo largo de este año, ¿no? Que si la presidenta no mandaba, que si era López Obrador, que si luego había una fractura, que si no. Y al final, pues se está comprobando que la presidenta ha tomado decisiones, ¿no? Muy importantes a lo largo de este año. Una de ellas fue sí consolidar lo que fue la elección del Poder Judicial, que también estamos viendo que empieza a tener, en casos paradigmáticos, tal vez pequeños, pero paradigmáticos, pues su repercusión positiva, o esperamos al menos que así sea. Por ejemplo, el caso de la abogada de Puebla, Cecilia Monzón, asesinada, ¿no? Que parece que ahora con este Poder Judicial podría cambiar después de 3 años la sentencia de su caso o el rumbo de su caso. Entonces, creo que ese tipo de cosas son importantes. También tenemos en Poder Judicial, obviamente, el caso de Salinas Pliego, ¿no? Que fue otra de las cosas que se ha dicho a lo largo de todo el año, que el gobierno es autoritario, que ya no hay democracia, que ya no hay instituciones, cuando en realidad lo que estamos viendo es que se está consolidando un proyecto por el que muchas cosas por las que se votaron precisamente el año pasado y que apenas en este año están tomando forma o se están sentando las bases para que el próximo año la presidenta pueda tener un margen de acción más grande. También creo que algo importante que se vio en este año fue precisamente la definición adentro del propio partido, ¿no? Porque una cosa es la estructura con López Obrador, otra cosa es el partido o el movimiento en elecciones, que también vimos ahí que tuvo 2 momentos, ¿no? Primero todos contra todos y luego todos cuadrándose a lo que tenía que ser. Y ahora vemos que pues otra vez están definiendo los papeles. Ya lo mencionábamos hace unas semanas que pareciera que la presidenta está sola, ¿no? En un sentido político,
de que no hay personajes fuertes que la acompañen en este momento, no hay operadores políticos visibles para ella. Sin embargo, pues esperamos que el próximo año esas figuras se llenen, ¿no? Y que las rémoras de otros poderes que están ahí puedan desplazarse hacia otros lugares, ¿no? Se puedan por fin el movimiento quitar estos pesos muertos que también han tenido un significado pues importante a lo largo de este año. Tenemos el caso, por ejemplo, de Adán Augusto, que sí es una mancha al movimiento, es una mancha al gobierno, sobre todo porque él también viene desde el sexenio anterior en la estructura de gobierno en un papel central, ¿no? Entonces creo que esas cosas van a irse ahora sí apaciguando y aclarando más el próximo año. También este año tuvimos resultados muy importantes en economía, ¿no? El peso se mantuvo estable de alguna forma, hubo baja inflación también, somos el segundo país en Latinoamérica con la menor tasa de desempleo, ¿no? Entonces, bueno, al corte de noviembre de 2025. Entonces, creo que esas cosas son buenos indicadores económicos, pese a todos los movimientos que se hicieron de transformación y de cambios como el Poder Judicial. En cuestión de seguridad es algo que también, aunque hubo resultados muy positivos este año, ¿no? O sea, el número de homicidios dolosos bajó, también los delitos de alto impacto en general, pues tuvimos casos paradigmáticos, haciendo mucho pues el asesinato de Carlos Manso, también ahora los ataques que ha habido en Michoacán, no podemos dejar de lado también lo que ocurre en Sinaloa, ¿no? Pero pues eso contrasta, entonces también va a ser interesante cómo la estrategia de seguridad se profundiza o se modifica el próximo año. Y ya mencionábamos algo aquí, que es importante que precisamente esta estrategia se vuelva, pues, ahora sí que especializada o focalizada, sobre todo en los puntos de mayor atención, como lo es el caso, pues, específico de Michoacán. Ahora, creo que en términos, pues, de narrativa, la 4T, la cuarta transformación, sigue predominando, ¿no? Y eso es un gran acierto. O sea, se ha logrado establecer con resultados el apoyo de la gente. Lo vimos con programas sociales, con vivienda pública, con algunas políticas también como el aumento al salario del 13%. Sin embargo, quedan deudas pendientes que esperamos que el próximo año se aclaren. Por ejemplo, la jornada de 40 horas. Es un tema central que, si bien se está avanzando hacia ese objetivo, falta que se especifique si sí va a ser como la gente pensaba y pedía que fuera, con 2 días de descanso, o si solamente va a ser una reducción diaria ahora sí que del tiempo que estamos trabajando. Y bueno, los datos son demuelen cualquier otro intento de narrativa. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y creo que esos son los datos que dan la guía para el siguiente año, pero yo sí dejaría como un punto ahí en específico el crimen organizado, cómo se va a tratar este tema el próximo año, ¿no? Porque al final estamos viendo que opera como una especie de poder autónomo y que no se le ha tocado ahora sí que a profundidad como debería ser. Y creo que esa es una de las cosas pendientes a nivel nacional, que es que la gente se sienta más segura, que si bien es cierto que ya hay encuestas y datos que dicen que aumentó el nivel de percepción de seguridad, pues faltan zonas, ¿no? En específico, casos específicos en atender. Edurne, dicen, Claudia Sheinbaum fue nombrada en diciembre una de las 5 mujeres más poderosas del planeta. Hay quienes dicen que es amansadora de leones ya, o sea, porque es experta en tranquilizar al señor de la Casa Blanca. Termina efectivamente con el superpeso, con indicadores económicos de estabilidad, con este informe de CEPAL que dice que México aportó el 60% de la reducción de la pobreza del país, y con los elementos de la inseguridad que no se termina de avanzar y otros, ¿no? Que se pueden cuestionar. Pero viéndola un poco hacia la proyección hacia afuera, no sé, aquí tenemos en nuestra pantalla al rey Trump con 4 personajes que le han estado poniendo un poquito bajo línea, o sea, poniéndole freno a algo, aunque no mucho, pero ahí poniéndole el freno durante todo este año. ¿Cómo la ves proyectada hacia el próximo año? Trump puede ser tan impredecible que un día dice que es un narcoestado y otro día dice que es la mejor presidenta o no sé, cualquier cosa. ¿Cómo la ves tú proyectada hacia el norte, que además tenemos tratado comercial el próximo año? Bueno, en general yo creo que Claudia ha hecho un excelente papel en términos de posicionarse frente a Donald Trump. Creo que
frente a todos los que están en la foto, Petro, Maduro en particular, ha tenido una estrategia completamente distinta que ha sido no confrontativa, aunque siento que el equilibrio entre tener posiciones que lo confrontan y posiciones como la de ella que amansan, digamos, a la bestia, son importantes, se necesitan las dos. Entonces yo siento que Claudia se ha convertido en un factor político importante a nivel internacional y creo que ha sido su principal carta, incluso internamente, para ganar mayor popularidad y estabilidad. Y siento que es una fuerza muy importante también frente a los propios poderes y grupos políticos importantes en México, como sería el Plan México, que para mí es este cuerpo de relaciones con el poder económico. Yo lo sigo viendo así, y es frente al poder interno con el que tiene que combatir, debatir y aliarse también, ¿no? Entonces tienes que construir un nuevo país. Esa es la apuesta de un proyecto de transformación, pero sin romper esas relaciones de poder y al mismo tiempo transformarlas, ¿no? Entonces siento que ese tipo de posturas a Claudia le benefician muchísimo, siento que le ayudan a tener un capital importante, pero creo que al mismo tiempo el principal reto es lo que ya ha dicho Bere, que tiene que ver con Morena y desde mi punto de vista con la fuerza que pueda tener con las organizaciones sociales. Creo que el mensaje que manda hoy sobre Cananea es muy importante, es interesante que lo haga al final del año y manda un mensaje interno de paz, de esperanza posiblemente, aunque pues hasta cierto punto cuestionable, porque no es un favor el que nos hace Grupo México, es una responsabilidad mínima la que están haciendo, pero mínima, porque no hay una revisión profunda de todas sus empresas, no hay una revisión, o sea, realmente consecuencias en términos de reestructurar o repensar bien qué está haciendo Grupo México, pues eso no está pasando, ¿no? Pero sí creo que a Claudia la posiciona muy bien a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Y pues creo que esa sería mi primer. Y voy a pasar a América Latina y voy a pedir a ver si me pueden poner dos imágenes que espero que no sea muy dolorosa una, Lautaro, pero la de Petro con la espada de Bolívar, que creo que fue una de las imágenes más emblemáticas de este año. Otras fue también en Gaza con Roger Waters, ¿no? Bueno, en Nueva York, ¿no? Con Roger Waters, pero esta que representa muchas cosas por lo que se ha estado hablando, y otra que decíamos está en contraposición, que es la del nuevo sello de la Policía Federal de Argentina con el águila calva. Así terminamos el año, Lautaro, con esas dos expresiones entre la espada de Bolívar y el águila calva como símbolo de la policía de Argentina. Así fue el año electoral, muy malo para los movimientos populares, pero sigue manteniendo los gobiernos, pues más de la mitad de la población de América Latina, nada más Brasil y México, y a eso le agregamos Colombia y Venezuela, que han dado, de verdad, le han puesto varios frenos a las ambiciones de Trump. Sí, tomando un poco ese símbolo, y no solamente la espada de Bolívar, sino la bandera bolivariana de la guerra a muerte, que dice bastante de este momento tan agónico y tan existencial en América Latina. Tomo eso que decías de la cuestión electoral, para empezar por algún lado, porque evidentemente el balance de la región tiene muchas aristas económicas, geopolíticas. A ver, a nivel político electoral fue un año catastrófico, realmente fue un año muy pero muy malo. Yo estuve haciendo un pequeño repaso de todas las elecciones que tuvimos en este 2025 y en prácticamente todas las fuerzas progresistas o de izquierda fueron derrotadas, aunque con salvedades que siempre hay que colocar en procesos de democracia liberal sumamente condicionados, con casos resonantes del Lawfare, como lo que está pasando o sucedió en Bolivia con la victoria de Rodrigo Paz, o con casos de fraude como el que se está consumando en este momento en Honduras, donde el 24, con todo el mundo de rumba y básicamente brindando, se anuncia
sin el consenso de la autoridad electoral en pleno, que, o casualidad, había ganado el candidato de Donald Trump, Nasri Asfura. Pero si vemos también otros procesos, tuvimos derrotas claras en el caso de Ecuador, parece que fue hace 1000 años, pero Noboa fue ratificado presidente recién a comienzos de este año. Tuvimos elecciones hace muy poquito en Chile, con una victoria que va a llevar a la moneda otra vez a fuerzas absolutamente recalcitrantes del tronco del pinochetismo histórico. Tuvimos una elección que se le prestó bastante menos atención, que fue la de San Vicente y las Granadinas, donde Ralph González, una figura extremadamente progresista que supo ser presidente pro tempore de la CELAC, perdió, su fuerza política perdió después de 24 años de hegemonía política, y algunos casos que también fueron en general menos atendidos, como el de Belice y el de Trinidad y Tobago, donde quizás un poco con una excepción regional triunfaron los oficialismos. En el caso de Trinidad, un oficialismo que, lo venimos viendo y analizando, se ha posicionado muy claramente en pos de esta geopolítica imperial de los Estados Unidos. Y creo que la otra dimensión de este balance político tiene que ver con qué pasa a nivel de los movimientos sociales y populares. Creo que todavía estamos en una especie de meseta, en un momento muy lejano. Si uno recuerda aquella vieja foto de los grandes estallidos sociales, de las grandes manifestaciones de 2008, 2019, comienzo del 2020, hoy la foto de América Latina no indica ese nivel de actividad organizativa, movimentista, y creo que eso quizás explica, por lo menos en parte, que tengamos esta serie de retrocesos electorales, además de una serie de variables económicas que podemos profundizar un poquito más adelante. Creo que son muy, pero muy importantes para comprender por qué los oficialismos en general vienen siendo castigados en este ciclo histórico en América Latina y el Caribe. Y bueno, de ahí nos vamos a lo simbólico. Diría Crismar, que no está acá, también anda ya descansando, pero decía, bueno, pero ganamos Nueva York, Miami y también Miami, ¿no? O sea, para no sentirnos como tan mal de ese escenario tan terrorífico electoral, dice, bueno, ganamos esto. Pero nos fuimos a lo simbólico, a ver si tenemos la imagen de algo que también parece que pasó hace mucho tiempo, pero fue este año, y que fue esta celebración, bueno, estas manifestaciones de No King y la respuesta de Donald Trump. La tenemos ahí al señor con su... Vamos a iniciar de inmediato. Ya tenemos desde hace años, desde el inicio de mi gobierno prácticamente, tenemos todos los proyectos ejecutivos, el tema de incluso para el propio hospital. Bueno, el troglodita ese que está, que además tiene el poder de la fuerza militar más grande del planeta, que eso es como lo terrible. Si no, podríamos reírnos de sus malas campañas. Pero el tema es ese, y el tema además es que ocupó todos los días del año, desde el 20 de enero, la agenda mediática del planeta. Querido Carlos. Sí, pero ya no es la principal potencia militar. Ya él tiene ciertas nociones de que no es así. Hay datos de que la fuerza militar china podría en un lapso brevísimo destruir todos los portaaviones. Bueno, pero China no parece que esté muy interesado en atacar a nadie que no sea Taiwán. No, porque no andan en esa línea, pero fueron muy claros para decir que con China no se juega y que le brinque, ¿no? Bríncale si quieres. Como defensa. Esa también es una imagen que vimos este año, ¿verdad? La gran potencia. Entonces, militar. De todas formas, sí, es una pesadilla. Es una especie de pesadilla. Ya se está volviendo una cosa un poco menor, me parece. No sé. Espero no equivocarme. Precisamente esta ilustración que construyeron aquí me parece muy interesante, porque si es el rey que se encogió, ¿no? Es el rey que toda la fuerza se le ha ido por la boca y que empieza a ser un rey pues que ya no tiene el poder que él calculaba. Y me parece que esto es consecuencia del poder de esta multipolaridad que estamos viviendo. Ya no es la principal potencia, tiene que
compartir con dos potencias que no le son gratas. Y creo que eso tiene mucho que ver en que se haya detenido hasta este momento en sus afanes de atacar a Venezuela, y que su imagen, bueno, está ahorita prácticamente escondiéndose, ¿no? En lo que se terminan de ventilar sus fotografías con su compadre, el pederasta mayor. Entonces, pues me parece que estamos ante un escenario complicado en el que aún podemos esperar algún arrebato, alguna... Nos faltan 3 años y además todos los días, o sea, porque el tema es que lo que no existe en la realidad se lo inventa, ¿no? Para las armas de destrucción masiva. Pues ya con eso ya tenemos. Ok, ¿no? Acabó con la base nuclear de Irán, o sea, es una realidad creada en su conferencia de prensa. Sí, o que el petróleo de Venezuela es de ellos y se lo robaron, ¿no? Vamos a ver esa imagen del petróleo de Venezuela, creo que lo tenemos también. Venezuela, but on steroids, big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Hacemos rico a un dictador. Y cuando yo escucho eso, me acuerdo que él ha duplicado su fortuna en estos 11 meses porque la presidencia le ha dejado mucho dinero, especula con sus anuncios que hace, ¿no? Y entonces juega ahí las fichas. Pero vamos, que es parte de lo que va a seguir haciendo. Cerramos el año con el anuncio de los Juegos del Hambre, no es cierto, los Juegos Patrióticos, pero entre otras muchas cosas. Veré, ¿qué hacemos con este personaje? ¿Cómo lo vemos para el año que entra? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Le dejamos de hacer caso? ¿Es posible dejarle de hacer caso? Pues sigue siendo peligroso, si bien sí ya no es la mayor potencia, podemos decirlo de esa forma, pues sigue siendo un personaje y un país, ¿no?, que no podemos dejar pasar de lado, y sobre todo porque estamos pegados compartimos fronteras, somos vecinos directos, y de alguna forma todo lo que hagan sí nos termina repercutiendo directamente a México, más allá del tema militar. Ya lo decíamos en muchas ocasiones, Donald Trump es un personaje performativo, no es un showman, es una persona que le gusta el espectáculo, y creo que en esa medida también él ha dictado como que las respuestas tienen que ser de ese modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no basta solamente que tengamos resultados en seguridad, en economía en México, sino que tienen que ser como medio grandes detenciones, mandar una cantidad grande de capos a Estados Unidos, ¿no? Como para entendernos un poco en su lenguaje, aunque los resultados en México hablan por sí mismos. No tendríamos que hacer eso, pero para entrarle a su juego sí. Eso por un lado. Ahora, por otro lado también, lo mencionábamos en días antes también aquí en la mesa, que creo que el mayor límite que va a encontrar Donald Trump va a ser eventualmente su propia población, ¿no?, adentro de Estados Unidos, más allá de algún control externo. Y el próximo año va a haber una oportunidad increíble, que es precisamente las elecciones intermedias de noviembre de 2026, que no son cosa menor, o sea, ahí se estarán jugando más de 36 gobernaturas, estará también la Cámara de Representantes modificando, el Senado 35 de 100 escaños también se estarán jugando en esta elección, lo cual, más allá de solamente Estados Unidos, es un termómetro del gobierno, del apoyo y de toda la eficacia que sigue teniendo el discurso de Donald Trump, pero también del avance de la ultraderecha, ¿no?, en toda la región, porque hay que recordar que todos estos gobiernos que han estado vendiéndose y ofreciéndose y regalándose a Donald Trump, pues lo hacen precisamente no a cualquier persona, sino a Estados Unidos. Entonces, si no encuentran el apoyo, si no tienen un socio fuerte o un capataz fuerte, que en este caso es Estados Unidos, creo que también eso podría alterar el resultado en la región, ¿no? Y podríamos ver que el péndulo otra vez vira tal vez hacia el progresismo, hacia las izquierdas. Eso entonces va a ser interesante, porque también se están jugando gobernaturas como California, Texas, Florida, ¿no? Son lugares estratégicos también. Ahora, creo que ahondando en por qué repercute lo que haga Donald Trump en México directamente,
bueno, tan sencillo como que dependemos de algún modo de la economía estadounidense, ¿no? O sea, todo el showcito que se hizo de la guerra arancelaria, que sí, que no, que 100%, que lo reducía, pues al final nuestras exportaciones tenemos un gran comercio dependiente de Estados Unidos. Entonces, si llega a haber una recesión en Estados Unidos, eso afecta directamente a México, a pesar de que México esté pues apostándole a infraestructura, a desarrollo tecnológico, al comercio interno, a la inversión mexicana también en el país, ¿no? Creo que pues seguimos dependiendo mucho de lo que suceda allá en el sentido económico. También, si nos vamos al tema migratorio, pues si Donald Trump desestabiliza la región, otra vez estamos hablando de Venezuela y todos estos países más del cono sur, pues al final esas personas terminan migrando, terminan saliendo y muchas veces han encontrado pues en el norte, en este caso en México, un lugar de estadía. Y al final eso también nos mete entre la espada y la pared porque estamos por un lado teniendo que detener la migración para que Donald Trump esté contento y eso tiene costos políticos fuertes para el gobierno, para un gobierno que se dice de izquierda, progresista y humanista. Y por otro, o sea, volvernos el muro humano de la migración por parte de Estados Unidos tiene un costo alto. Pero por otro lado tampoco podemos dejar que entren los migrantes, ¿no? O sea, porque eso está mal visto para los ojos de Donald Trump. No es que migrar sea un delito ni nada, al contrario, pero nos meteríamos en problemas con ellos y pues eso, otra vez me quedo con el tema de cómo cambiaría el péndulo en Latinoamérica, ¿no? Porque también si empezamos a ver que todos los gobiernos se viran hacia pues la derecha, hacia la ultraderecha, hacia el fascismo, se alinean con Donald Trump, pues podría en algún punto quedarse la presidenta y México con un gobierno progresista y humanista solo, ¿no? O sea, si no tiene tampoco socios fuertes, en este caso todavía está pues Colombia, sí, está también Lula en Brasil, pero necesitamos tener más socios alineados y creo que eso es algo que contrastó mucho en la primera ola de progresismos, ¿no? Que se veía como alineamiento de todo el cono, de la mayoría del cono, y que es muy particular porque México no entró en ese movimiento y ahora pues parece que le toca algo distinto o más complejo. Entonces creo que eso, y pues sí, sobre todo eso con Estados Unidos y Donald Trump. Y bueno, también tener en cuenta que el próximo año tenemos el Mundial, que es relaciones directas con Donald Trump. Tenemos la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que también es lidiar directamente con Donald Trump y lo que se le ocurra decir. Y pues básicamente eso. Sí. Bueno, y que va a aumentar su discurso Donald Trump el próximo año. Conforme se vaya acercando noviembre, el discurso va a ser más agresivo e incluso también más volátil, más loco. O sea... Pues eso también es real. Tenemos Mundial, TEMEC, y además va a ir aumentando, subiendo el nivel, si eso es posible, sí es posible con Donald Trump. Pero justo nosotros hemos querido no cerrar el año con la agenda de Donald Trump, sino de los gobiernos que le resisten, porque ha sido importante y siempre queremos, o sea, yo creo que es muy importante visibilizarlo. Tenemos a Petro, regresándole el avión de migrantes en condiciones infrahumanas, y luego en Nueva York con Roger Waters diciéndole alto al genocidio. Tenemos a Lula rebotándole sus aranceles y diciéndole, pues me ponen aranceles, le pongo yo también y a ver cómo nos vamos y entonces mejor nos arreglamos. Tenemos por supuesto a Maduro resistiendo, ya resistir es una ganancia después del asedio que han tenido, y con las milicias, entre las milicias y la rumba, pero manteniendo estos frentes, ¿no? De acá no pasarán, a Sheinbaum desafiando incluso algunas cosas, como decir, pues sí mandamos petróleo a Cuba y qué, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo nos vislumbramos la región para el próximo año, Lautaro? O sea, sé que tú siempre te gusta ver hacia atrás porque eres historiador, pero tratando de ver hacia adelante. Bueno, creo que ahí, si vamos sobre todo al apartado económico, algunos indicadores provisorios, en el sentido de que si hoy analizamos las encuestas, sondeos de opinión en los gobiernos progresistas, hay buenas expectativas de ratificación de un rumbo transformador. Obviamente, en el caso de México, tenemos un nivel de apoyo a la gestión de la presidenta Sheinbaum que es muy, pero muy elevado. Pero también se estarían ganando hoy las elecciones en Colombia, que se va a jugar una parada bastante importante.
en un país en el cual igual no podemos bajar la guardia porque sabemos que hay una derecha con un historial absolutamente violento, belicoso e incluso genocida. Yo creo que va a haber un escenario, se va a generar un escenario de desestabilización, pero creo que el gobierno del Pacto Histórico tiene buenas condiciones para ratificar el rumbo, considerando que ha habido aciertos, sobre todo en materia económica, algunas reformas estructurales que se demoraron por el bloqueo parlamentario, pero que finalmente han avanzado. Y si uno ve algunos indicadores elementales en Colombia, vamos a ver un descenso de la inflación, una recuperación del empleo y también aumentos del salario mínimo y disminución de la pobreza. Indicadores muy parecidos a los que tiene, de hecho, México hoy en día. Y también vamos a tener elecciones en Brasil, también con buenas perspectivas de continuidad de los gobiernos de Lula, con un Lula que va a volver a ser candidato, un poco viejito en mi humilde opinión, con bastante mejor salud que Joe Biden en su momento, pero bueno, creo que en Brasil hay realmente un debate en torno a cómo recambiar figuras y proceder a un recambio generacional, pero como sea, hay buenas perspectivas de victoria electoral, lo que no quita que tengamos un bolsonarismo todavía muy fuerte en términos organizativos, en capacidad de movilización y también bastante fuerte en términos electorales, que va a competir ahora con uno de los hijos de Bolsonaro, siendo que Bolsonaro está, por supuesto, en este momento recluido. Pero bueno, después tenemos obviamente las variables geopolíticas, esas son un poco más complejas. Yo creo que sí hay algo modesto para celebrar este 2025, es que lo terminaremos sin una intervención militar directa de los Estados Unidos en América Latina y Caribe. Y parece poco, pero con el nivel de zozobra que hemos pasado las últimas semanas y los últimos meses, creo que es un motivo para que todos y todas podamos brindar en este fin de año. Y creo que para que ese escenario de soberanía territorial mínima en América Latina y Caribe en este 2026 se mantenga, vamos a necesitar mayores niveles de articulación, porque creo que este fue un año discreto para las políticas de integración. Tuvimos una cumbre de la CELAC, la 9ª cumbre de jefes y jefas de Estado en el mes de abril, pero CELAC no fue un organismo que podamos decir protagonista en los grandes conflictos de este año, en el fraude que se está consumando en Honduras, en las amenazas de militarización del Caribe. Y yo me había apuntado algunas frases que me parecían muy interesantes de aquella cumbre que pasó, donde Xiomara Castro había dicho: el mundo se reorganiza sin nosotros. Donde Petro había apuntado que estamos perdiendo posibilidades por estar matándonos entre nosotros, entre países hermanos, y donde Lula da Silva había dicho que si seguíamos separados, corríamos el riesgo de ser una zona de influencia en una nueva división del mundo entre superpotencias. Yo creo que son 3 apuntes absolutamente esclarecedores y 3 diagnósticos muy claros sobre los peligros del próximo año. Entonces creo que necesitamos obviamente ratificar ese curso, esos procesos de cambio y la continuidad de los gobiernos progresistas, pero también mayores niveles de articulación, por lo que venimos conversando estos días, estas semanas. La agresión que tenemos en el Mar Caribe seguramente se va a mantener y la injerencia político-electoral, como decía Berenice, en un contexto electoral norteamericano va a ser todavía más clara y más evidente. Vamos a ver ahorita una cosa que ya analizamos aquí ampliamente, el discurso último de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, pero vamos a ver un pedacito donde habla de la soberanía. Hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio 4 principios claros: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional. Para dejarlo claro, envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al artículo 40, en donde se dice claramente: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia,
aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. En pocas palabras, México es un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie. Bueno, fue parte de ese discurso que analizamos aquí muchísimo y que dio finalmente muchos mensajes al interior, también al exterior, y que se ha mantenido Claudia Sheinbaum sin ser efusiva en su felicitación a José Antonio Katz, más bien recordando lo que significa el pinochetismo, no tampoco con María Corina Machado, una serie de señales con las que ha mantenido distancia, no aceptando la intervención militar, por supuesto, en Venezuela. Edurne, sobre Claudia Sheinbaum y esta proyección hacia afuera, teniendo la presión que tiene, que yo lo he dicho varias veces, no quisiera estar en su lugar porque ha de ser una presión bastante fuerte, ¿no? No, absolutamente. Y si revisamos las otras 4 mujeres que están hacia arriba de la lista de las mujeres más influyentes, pues son personajes de derecha, ¿no? Entre ellas Giorgia Meloni. Entonces, que han tenido lamentables participaciones en su relación con Trump, como Ursula von der Leyen. Así es. Entonces, Claudia, claro que tiene un reto importante hacia adelante y también hacia sostener esta agenda de las mujeres y el fortalecimiento de las mujeres de izquierda y todo un orden simbólico también ahí de lucha social que me parece muy, muy interesante. Pero yo quiero llevar esto hacia el tema de la importancia de controlar la agenda de comunicación. Trump es un criminal, eso es lo que es, ¿no? Ya lo han dicho ustedes en varias mesas, lo acaba de decir Carlos con su amigo Epstein, no el tuyo, claramente, suyo del señor Trump. Entonces, estamos ante eso, estamos ante un criminal con uno de los poderes económicos, políticos y militares más grande. Eso no hay que dejar de repetirlo. Entonces, cualquier acción, cualquier reacción que tiene este señor, nosotros tenemos que saber contrarrestar, pues un poco, yo creo que sí aprendiendo de la estrategia que ha asumido Claudia Sheinbaum de no ser reactivo, sino de revelar qué significan todos esos mensajes en términos del dinero que gana, como tú bien decías, en términos de qué significa ese mensaje hacia adentro de su propio país, porque no solo nos está hablando hacia afuera, sino que está tratando de posicionarse frente a todas las fracturas que hay al interior de su propio país, pero también en términos de no dejarle la agenda a él. O sea, el mejor ejemplo de eso es Palestina. Declaró un cese al fuego que no existe, que nunca existió, y él habla de que ya resolvió la paz, ya logró la paz en Medio Oriente, y particularmente con sus socios aliados de Israel. Entonces, lo que ha hecho es permanentemente anular por completo ese genocidio, deja de existir en los medios de comunicación. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Traer eso a la mesa y además señalar, este señor está hablando de un cese a fuego que no existe. Está hablando también de Ucrania y de cómo en Ucrania hay más muertos. Desde la Segunda Guerra Mundial no había habido tantos muertos, con todo el respeto que nos puede merecer todas las vidas perdidas en Ucrania, en Rusia, en Palestina. Pues no está para nada en esos niveles, igual que la víbora tampoco es, no sé qué víbora es culpable de las muertes en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que allí tenemos una responsabilidad muy grande, porque además si nosotros vemos la agenda mediática de la derecha, tan solo en esta semana de vacaciones, está empujando con más fuerza. Y siento que eso se ha fortalecido a medida que va
ganando terreno la 4T, primero con el Poder Judicial y ahora con la Fiscalía. Siento que eso se va a ir fortaleciendo más. Entonces, tenemos que aprovechar esa soberanía que tiene Claudia y ese empuje de esos mensajes que está transmitiendo para fortalecer también nuestra ciudadanía y nuestra conciencia política, llevar ese mensaje cada vez más lejos a tener esa transformación de las conciencias. Pues de qué manera podemos nosotros impactar en ese orden de discusión política diaria, no en repetir lo que dice Trump, sino en el significado que tiene que una persona como él, un criminal como él, esté allí. No lo normalicemos. Eso sería. Voy a poner en pausita breve el tema de la agenda mediática de la derecha, nada más para hacer abrir un corchete, Carlos, con el tema con el que cerramos el año, que es esta disputa, que también ya hemos tenido mis esdrújulas, ¿verdad? Disputa, esa es la otra palabra que me han insistido en que es esdrújula. A ver si tenemos el mapa de China, ¿no? China y Estados Unidos. Y nosotros, América, en medio de lo que yo decía, la lucha de titanes, pero que en realidad, pues, Estados Unidos como que se ve un poco perdido ahí, ¿no? O sea, 20 años, mientras quién sabe qué estaban haciendo. China crecía comercialmente en Asia, en Australia, en África, en Europa del Este, en América Latina y Groenlandia, ahora que Trump también quiere ahí tener a Groenlandia, como que no se ve por dónde pueda revertir ese mapa, pero el asunto es que nosotros en América todavía tenemos, y nosotros estamos del lado del Norteamérica, en ese mapita que todavía sigue pues azul, y así cerramos el año, con este gran pleito entre dos supergigantes. Entonces yo te quiero preguntar, Carlos, en ese escenario que es con el que cerramos y con el que vamos a arrancar el 2026, porque no va a cambiar mucho en los próximos 2 días, ¿qué apuestas, qué perspectiva tenemos? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Lautaro, ¿no? De la buena noticia con la que terminamos el año, ¿no? En relación a la soberanía. Creo que la otra buena noticia es que Claudia, la presidenta, fue capaz de parece que de lidiar con Trump, ¿no? Fue realmente complicado, fue un año difícil, muy difícil para ella, le tuvo que hacer gala de su paciencia, pero también de su estilo de hacer las cosas, ¿no? Analítica, cuidadosa, nada arrebatada, pues, a pesar de las múltiples provocaciones. Y el contexto general es este que estamos viendo, ¿no? Lamentablemente, pues no es ninguna noticia, ya lo decía muy bien Berenice, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, no de ayer, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces... Bueno, tampoco es tan mala noticia estar lejos de Dios, que me perdonen los santos de este día, pero bueno, tampoco es tan malísimo eso. Nomás es el dicho. Que estar a distancia de los dos sería lo ideal, ¿no? O sea, porque es el clásico, pero esa frontera de 3,000 kilómetros sí es un problema serio, ¿no? Que hace que sea muy diferente el problema de México, de un gobierno progresista en México, que incluso el de Colombia, ¿no? Que también la tiene muy, muy complicada. Entonces, bueno, ¿para dónde está yendo esto, no? Los geopolíticos están ya anunciando el derrumbe del imperio, ¿no? Esto no tiene fecha, no necesariamente es para el año que viene, pero sí creo que estamos viendo rasgos bastante claros de que esto está sucediendo, ¿no? De que paradójicamente, mientras más bocón ha sido el presidente de Estados Unidos, menos eficacia ha tenido. Este muchacho así alivianado, morenito, el Obama, ¿no? Que parecía así tan buena onda,
para una friega a todos, ¿no? Fue al estilo demócrata, fue abusivo, fue gandalla, y en cambio que ladra y ladra y ladra, afortunadamente hasta este momento pues ha mordido menos de lo que obviamente no podemos pasar por alto el asesinato de los pescadores, de toda esta gente, o incluso eventualmente narcotraficantes que en todo caso merecerían un juicio por si estaban metidos en eso, pero bueno, el saldo es relativamente bajo, relativamente benigno, entre comillas, con todo respeto a esas vidas, y pues una buena parte de esto se va a elucidar muy lejos de Washington. Yo destaco al bravucón que le gritonea a la presidenta de México, le dice cosas terribles a Petro y bueno, y a Maduro y tal, y cuando va a China con Xi Jinping hasta le hace así con la manita, ¿no? Y cuando va con Putin también le hace con la manita, tiene esta cosa de bueno, te quiero especialmente, ¿no? Después de que le da la mano, le da otra vez con la otra manita. Entonces ahí sí se sienta, ¿no? Ahí sí está entendiendo que esas dos potencias, esas dos presencias mundiales lo limitan en muchas cosas y posiblemente están ya empezando a marcar una ruta de decadencia ya más abierta del imperio. Esperemos que se acelere este proceso. Y algún día caiga. Yo creo que desde que soy niña estoy oyendo que ya se va a acabar y no termina de acabarse. Y yo siento que voy a terminar de viejitita y no voy a ver que se acabe. No sé dónde pasaste tu infancia, pero ay, ya que se va a acabar y que se va a acabar y que ya se está acabando Estados Unidos y no se está acabando. La presencia gringa. Y sí, ya está dando muchas señales de agotamiento. Claro, los coletazos de la bestia pueden ser criminales, pueden ser muy, muy violentos, ¿no? Pero yo creo que son los saldos favorables y ojalá y el próximo año Claudia, la presidenta, se pueda dar tiempo para otras cosas. Me parece que tiene que poner orden en su partido o tiene que hacer que eso funcione más o menos como un partido y no como una agencia de colocaciones electorales, ¿no? Y tratar de avanzar, porque yo creo que el progresismo, parte del problema que tiene es que se ha como tendido a estancarse, ¿no? Falta de creatividad política a veces. Sí. Me quedo y regreso al tema de la agenda mediática de la derecha, porque además pienso que eso nunca ha dejado de estar. Esa es otra de las cosas permanentes en mi vida. Se fue siempre en domingo, se fue en no sé qué más, se fue Chabelo, pero la agenda mediática de la derecha ha estado y ha estado y ha estado y ha estado y ha estado a lo largo de mi vida. Ya me están corrigiendo acá también, disputa no es esdrújula, es grave. Exacto, pero lo que hacen, o sea, lo que quise decir es que... grave, ¿cómo lo pronuncias? Grave es como... Grave es como lo pronuncio. Que me dicen, es que tienes un problema con las esdrújulas, porque le dices disputa, y dices, sí, cierto, lo voy a repetir bien. Y luego, Lautaro. O sea, lo que quise decir es que tengo un problema con dos palabras entre esdrújula y grave. Pero ya lo estoy practicando y para el año que entra lo voy a decir perfecto. Es mi compromiso del próximo año. Sí, no, eso nunca se ha movido, eso sigue, eso se mantiene. A veces lo vemos, a veces no. Apagamos la tele y entonces no nos enteramos. Es parte también del motivo por el que existe este proyecto y este canal. Entonces, quiero así pedirles una reflexión, si quieren, de eso, del tema de la agenda mediática de la derecha, cuál será, cuál no será, hacia dónde nos va a llevar, o si quieren del tema que sea, para ir cerrando ya un poquillo esta mesa, ¿no? Con su, ¿qué le van a pedir en sus 12 uvas al mundo, a Trump, a todo el mundo, a México? ¿A quién? ¿Qué deseos pedimos para el 2026, Vero? Pues, Bueno, ahora ya estoy, pero perdida entre no las pasa nada. las de estas y no, bueno, diciéndole Claudia Edurne, bueno.
Celebro que sí, que estamos viendo señales muy claras de que el sistema capitalista, sobre todo Estados Unidos, está tambaleando, ¿no? Su imperialismo está un poco débil, pero también me preocupa porque hemos visto a lo largo de la historia que siempre que las contradicciones propias del capitalismo lo encierran o le limitan, encuentra la forma de reinventarse y reinstalarse de formas mucho más agresivas y violentas. Ahí está la prueba de las dictaduras en el Cono Sur y ahora otra vez que el dominio, ¿no? en estas regiones de Latinoamérica. Entonces, eso por un lado me alegra, por otro lado no me alegra porque me deja preocupada. Ahora celebro también y insisto, por eso regreso al evento del 6 de diciembre, el discurso de la presidenta que ya lo vimos. Sigue manejando su estilo de cabeza fría, pero también se consolida como un personaje, como líder. Siento que ahí ya es ella siendo ella, liderando el movimiento, tomando el control total y que incluso se abre un poco de la línea de lo de cabeza fría y es un discurso que lo siento muy honesto en la parte afectiva y emocional y por eso conecta y eso la cuestión narrativa mediática es importante porque si estamos viendo que Estados Unidos y Donald Trump están instalando, al igual que las ultraderechas en el mundo y los neofascismos, un discurso de odio y de sentimientos negativos, acá se le contrarresta desde otra parte, ya no solamente desde la descalificación del otro, sino desde una propuesta que es el nacionalismo, la dignidad humana en general, el humanismo también, ¿no? La soberanía, como esos contravalores que se oponen a lo que se intenta instalar a lo largo de todas las ultraderechas. Eso es importante. Y también creo que en la cuestión mediática y la narrativa que se va creando, pues sigue predominando, insisto, el discurso de la cuarta transformación, a pesar de que no todos los medios hegemónicos son parte del gobierno y que la estrategia del gobierno en comunicación no ha sido la más eficiente. La mañanera pues tiene un cierto límite, sobre todo porque aunque la presidenta lo hace perfecto y muy bien y a su estilo, pues la gente está acostumbrada al estilo de López Obrador. Con ¿no? Ahora canciones. es otra mañanera El lo que playlist. vemos. Sí. Nos hace Ya no falta. vemos eso, Y ya no las vemos a Eugenia León. Clases largas de historia de media hora, 40 minutos. Pero que también Yo ahí la hacía presidenta yoga. tiene ahí sus discursos y se avienta también cosas históricas y como todo este tipo de discurso que es importante, pero que no es lo mismo. Entonces, ¿qué esperaría? Ver una estrategia de comunicación integral de todos los medios que en este momento tienen, mucho más crítica, incluso con ellos mismos, con el movimiento, insisto, más abierta también a otras voces de izquierda, porque sí, se necesita un frente amplio, pero un frente amplio, cuando hablamos de hacerle frente a la derecha, no es un frente amplio con todos los partidos políticos que existen. Es un frente amplio de izquierdas, de movimientos progresistas, de voces de izquierda. Y eso es lo que falta, que se le abra la puerta a esas voces y que no se les pues denigre o se les castigue de algún modo. Y nada más, esta estrategia de comunicación se complementa rápidamente con datos precisos. Y lo vimos tan sencillo como que la recaudación tributaria en México aumentó este año 27 mil millones de dólares. Más o menos, que eso, lo puso en números la presidenta, es lo que le condicionó las elecciones Estados Unidos-Argentina en este año, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad, afortunadamente, de, pues sí, de que la soberanía se ejerce de manera real, aunque, insisto, tenemos una relación dependiente con Estados Unidos. Entonces yo esperaría que el próximo año el movimiento madure a la par que lo ha hecho el personaje de la presidenta, de la líder que tenemos, y que pues todos los cuadros al interior puedan tener la capacidad de avanzar hacia lo que viene. Carlos, tus peticiones para tus uvas del año nuevo. Pues yo voy detrás de ver, me parece que eso es lo más urgente, que se les quite la autocomplacencia a nuestros compañeros de Morena. Son muy autocomplacientes, son muy triunfalistas. Que se les quite el sectarismo, lo está diciendo más elegantemente Bere, pero yo lo digo así más de bulto, que se les quite los sectarios, que debatan, que se abran al debate, que hay mucha gente en la izquierda histórica, bueno, no tradicional, la izquierda antipriista, yo diría, pero también hay gente que no es necesariamente de izquierda con la que tendrían muchas cosas que hablar, que revisen sus medios. Yo ando siempre con esa cantaleta, ¿no? Me parece que los están subutilizando, me parece que hay que replantearse en serio todo ese potencial comunicativo que me parece que se está desperdiciando en alguna medida, y que el partido empiece a funcionar como eso, como un partido. Que esa fuerza se
se inserte en el movimiento social, que rehagan la relación con la gente, que rehagan la relación con los de Ayotzinapa. Eso es fundamental. No puede estar la 4T peleada o distanciada de fuerzas como estas. Y bueno, y así a lo mejor el año que viene tenemos mejores noticias para terminar. Bueno, Lautaro, que ha abierto todo un debate interno acá con su último artículo de opinión, en el que le pone, bueno, una verdadera elementos de debate a Pérez Ricard, que es un columnista acá importante, por su posición sobre Chile, además, 30,000 caracteres, Lautaro, para analizar y desmenuzar la columna de Pérez Ricard en Reforma. Así es que supongo que estarás de acuerdo en que hay que debatir después de eso. Pero ¿cuáles son tus uvas de año nuevo? ¿Qué pedimos para el próximo año? ¿Qué esperamos? ¿Qué le pedimos a los reyes, a Dios? No quería decir de lejos de Dios en lo personal, eso es respetable para cada quien, pero sí en la política. Si nos mantenemos lejitos, está mejor. Sí, a ver, dos expectativas muy elementales, paz y soberanía. Veía el mapa que colocaban de las relaciones comerciales con China y es un mapa muy sintomático. Si ustedes lo ven, hay dos regiones que aparecen partidas. Europa en el eje oriente-occidente y América Latina y el Caribe en el eje norte o sur. Eso dice bastante de cómo estamos entrando en cada región a esta especie de transición hegemónica. Yo siempre recuerdo aquella frase antológica, la recordarán, del exsecretario de Estado Antony Blinken, que decía: si no estás invitado a la mesa, probablemente seas parte del menú. Y yo quisiera que América Latina y el Caribe no seamos parte del menú en este ciclo que inicia ahora. Y lo digo porque también a ese mapa le podríamos agregar como pequeñas llamitas o focos de incendio la enorme cantidad de conflictos militares abiertos que estamos viendo en el mundo, y son muchísimos. Tailandia y Camboya ahora con tensiones militares muy concretas. En el caso de África, Sudán, Congo, también tenemos Yemen, Siria, Palestina, Ucrania, las tensiones India-Pakistán, el Mar Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente estamos entrando a una fase, incluso hablando de la cuestión mediática, de total normalización de un estado de guerra permanente, obviamente que fragmentada y a cuentagotas en diferentes territorios del mundo. Y yo creo que es una tendencia que lamentablemente se puede profundizar. Incluso estaba releyendo viejos materiales y un libro maravilloso de un autor dominicano, expresidente de su país, Juan Bosch, que hablaba de el pentagonismo, de este complejo militar e industrial que creo que nunca ha perdido ni su poder ni sus prerrogativas, y creo que detrás de esta estrategia de Donald Trump para el hemisferio y para el mundo lo que hay es un intento desesperado de reactivar la economía norteamericana a través de la industria y de la maquinaria de la guerra. Entonces, ese complejo financiero, militar e industrial necesita hacer la guerra no solamente por motivaciones geopolíticas, sino porque es la propia racionalidad y el propio ciclo de acumulación económica está vinculado a eso, y yo creo que estamos viendo síntomas en este repliegue hemisférico y también en este proceso de militarización. Y quisiera también terminar de alguna forma el año volviendo a recordar lo que está pasando en Palestina, que es la continuidad absolutamente inalterada de un genocidio que no terminó con el presunto plan de paz, que no es tal, y que tampoco terminó con un cese al fuego, que no es tal, porque siguen asesinando a mujeres, ancianos, a niños y a niñas en cada día. Así que, un poco tomando las palabras de Claudia Sheinbaum, en esta idea de no ser colonia ni protectorado, le deseo eso a México, pero se lo deseo también a toda América Latina y el Caribe y en general a las periferias del mundo. Y creo que para también hacer y poder concretar esos deseos de paz y soberanía necesitamos de la ayuda de esos grandes países, porque no todos los países tienen la capacidad que tiene México de defenderse y hacer valer su soberanía. Entonces creo que tenemos que volver a esos viejos gestos de solidaridad, como los que vemos ahora con un país que sigue, por ejemplo, enviando petróleo para asistir a Cuba, un país que ha sido infinitamente solidario con nuestro continente a lo largo de los últimos 60 años. Así que, nada, deseo eso, mayores niveles de solidaridad, que creo que es la única forma de garantizar los deseos de paz y de soberanía. Edurne, ¿con qué nos cerramos?
uvas muy ricas para todos. Eso es lo primero que diría. Yo estaba, cuando nos dejaron los temas de esta mesa, estaba pensando también que el 25 cierra el primer cuarto de siglo del siglo XXI, ¿no? Y los que nacimos en el último cuarto del siglo XX, pues al menos para mí siempre estaba esto en la imaginación de cómo va a ser ese principio, ese primer cuarto, hasta dónde vamos a poder ver. Entonces estaba pensando en eso, cómo cerró la euforia del cambio de siglo y ya entrados completamente en materia, y cómo en aquel momento estaba todo el debate de los 2 ceros que iban a cambiar por completo las bases de datos. Los virus también. Exactamente, y entonces se iba a colapsar el sistema, y nada de eso ocurrió, ¿no? Y actualmente estamos lidiando con temas tecnológicos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con otro tipo de debates, y un poco lo que yo quería traer a la mesa con estas 2 reflexiones es que finalmente, aunque para nosotros es muy importante lo que estamos viviendo, estamos dentro de un proceso social muchísimo más amplio, y que un poco para combatir el miedo que nos promueven los medios de comunicación de derecha, lo que tenemos que hacer, creo, es siempre invitar a la conciencia, a la reflexión de que este tiempo que estamos viviendo es mucho más amplio y tiene muchísimas aristas, y que podemos debatirlas. Y una de ellas es, para mí, sin lugar a duda, el tema de los medios de comunicación. Yo siento que allí hay un tema no solo de la lucha de narrativas, sino de que la 4T entienda que allí tampoco puede ser triunfalista. No hemos construido realmente una estructura de medios de comunicación alternativa. Tener los medios de comunicación corporativos contenidos no es un cambio de estructura. Tener una mayor influencia en los medios públicos tampoco es construir una nueva estructura. Tenemos que encontrar la manera creativa desde también estos medios, porque tener youtubers o tener mayor oportunidad de apertura política tampoco es construir una estructura de medios de comunicación. Y entonces allí tenemos una dificultad muy grande de cómo combatimos mensajes tan estructurados y tan articulados que llevan, como tú bien dices, Dani, décadas existiendo, frente a un proyecto de transformación que no está construyendo infraestructura. Entonces allí tenemos un reto, un debate interesante para el 2026 que da para 12 uvas y para muchísimas más. Y yo creo que allí se complementa con lo que decía Carlos de que hay un exceso de confianza del partido, que yo sí creo que lo hay, y ese es parte de los problemas que vienen y de lo que tenemos que cuidar de lo que está ocurriendo en México, pero va acompañado también de esta estructura de medios de comunicación. Pues sigue pendiente el hueco que no se ha llenado de Notimex. No, es una deuda desde el sexenio pasado. Y si bien el SPR ha suplido alguno de estos huecos, la estrategia no es la más pedagógica, se tienen que explorar otras formas, otros alcances, y en ese sentido, pues una agencia de información, de noticias del Estado mexicano en este momento es primordial, y pues esperemos que sea una de las prioridades en el sexenio que se está desarrollando. Sí. Oh, y vamos a ver también la historia de las agencias. Ese es un tema que tengo pendiente muy importante. Recordar también que ya nos lo dijo Lautaro, el 2026 se cumplen 200 años de el Congreso de Panamá. A mitad de año. Y luego vamos a tener también los 100 años del nacimiento de Fidel. Y no me acuerdo qué otra cosa, pero 2026 también va a tener sus momentos, digamos, como emblemáticos de estas cosas que tiene la historia, que a veces que no es cíclica totalmente, sino que es como espiral, ¿no? Que regresa al punto, pero nunca igual. Entonces, uvas rojas, Dani, que sean uvas rojas. Uvas rojas, aquí vamos a tener uvas, vino y todo para festejar el año nuevo. Y el deseo de que
No, ya iba a decir una cosa, de que no trabajemos tanto, pero pues ese no se nos va a cumplir próximamente, entonces mejor desear cosas que se concreten y que sean aplicables. Con esto nos despedimos, les agradezco mucho que hayan venido a los cuatro en estos días en los que todo mundo está, como debe ser, descansando. Bueno, pues estamos acá analizando este cierre de este, pues extraordinario por muchos motivos, 2025, ya que se acabe. Fascinante, Que se acabe. fascinante año. Que lleguemos al 2026 sin intervenciones en Venezuela y todo lo que han dicho. Nosotros nos vamos al comentario editorial. Dice Álvaro García Linera que estamos viviendo en tiempo liminal, la manera subjetiva y colectiva con la que todos los actores sociales experimentan la dirección del tiempo histórico de sus vidas en momentos de transición de un régimen mundial y de acumulación económica y legitimación política a otro. No es un tránsito gradual, sino una desesperante incertidumbre. Un corte abrupto en la experiencia del sentido del tiempo que nos deja sin sustituto imaginado y que se compone de 4 elementos. La crisis del modelo económico, la divergencia entre las élites empresariales y políticas que provoca esa misma crisis económica prolongada, la suspensión del tiempo histórico y el desplome lento de los sistemas de legitimación vigentes. Finalmente, una disponibilidad cognitiva social en la que se materializa un nuevo sistema de creencias que viene acompañado de un nuevo modelo de acumulación económica que dé verosimilitud a sus expectativas. Es decir, que próximamente podremos algún día tener esa nueva consenso social. ¿Cuándo tardará esto? ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos. El problema de nuestro tiempo liminal es que está gobernado por un constructor de caos y su grupo de locos producidos por la fantasía de la televisión y las perversiones más nefastas de los reality shows. Este 2025, el magnate Donald Trump regresó a la Casa Blanca y a la presidencia del país con el aparato militar, uno de los más poderosos del planeta. El hombre espectáculo se autoproclamó rey, sin corona, ni súbditos, ni reino, y con el argumento de hacer América grande otra vez, actualizó la doctrina Monroe para hacer no la América para los americanos, sino la América para Trump. Inició una guerra de aranceles, persiguió migrantes, paralizó su gobierno, militarizó su país, desplegó la mayor flota naval en el Caribe, ejecutó a más de 100 personas sin juicio ni pruebas, intervino abiertamente en las elecciones de otros países y se robó literalmente 2 buques petroleros de Venezuela. El giro hemisférico del imperio estadounidense ha vuelto los ojos del mundo a América Latina y el Caribe, convertida esta región en este cierre de año en el epicentro de la disputa entre China y Estados Unidos. América es el campo de batalla, pero no es una guerra ganada todavía por nadie. A pesar de las dolorosas derrotas electorales en el campo popular y las izquierdas institucionales, hay gobiernos que le han plantado cara al imperio en decadencia. El Brasil de Lula, la gran potencia económica de la región, la Colombia de Gustavo Petro, la voz más fuerte contra el genocidio en Gaza, la Venezuela de Nicolás Maduro, que ha resistido el acoso militar, y el México de Claudia Sheinbaum, la mujer que tiene el enorme reto de compartir fronteras y vecindades, pero que así le ha desafiado, por ejemplo, manteniendo el envío de barcos petroleros a Cuba. La espada de Bolívar se ha levantado este año en oposición a la triste y patética instalación del águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos desde 1782, en el logo de la Policía Federal de la Argentina de Javier Milei. América Latina busca salidas mientras Estados Unidos enfrenta a su propio Frankenstein. El monstruo neoliberal creado después de la Guerra Fría debilitó a los estados y los hizo interdependientes. 40 años después descubren que, los estados sí tienen una función. Y ahora buscan regresar a los proteccionismos nacionales cuando China lleva 3 décadas de ventaja y ha ganado la partida completa. Pero Estados Unidos no solo parece volver a los tiempos previos al monstruo, sino a mucho atrás, a los siglos de la Inquisición y los reyes y con un gobernante de caricatura.
Trump se asemeja cada vez más al rey envidioso de esa película de Robin Hood de Walt Disney, ese que se enojaba porque su pueblo no lo adoraba y que exprimía los impuestos, empobrecía a sus súbditos y cuando las cosas no salían como quería, hacía berrinche y se chupaba el dedo. El rey Pelele le cantaba a la gente, el hombre caricatura que está destruyendo a los Estados Unidos en su batalla por el mundo que ya perdió. La pregunta es, ¿cuánto daño hará antes de terminar este tiempo liminal? Con esa reflexión nos quedamos hoy y nos vemos mañana en el siguiente Sinsonte. Muchísimas gracias por acompañarnos.